nuestra grabación. Bien, muy buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una clase más de el... Es hermoso este curso, ¿a poco no? Cómo liberarte de los temores, ¿verdad? Así que, pues, dicho lo dicho, vámonos. Véngase por favor a la página 29, que me parece que ahí es donde nos quedamos. Y quiero empezar leyendo el pasaje de Proverbios 14, del 26 al 27, que lo teníamos allí, porque hay una clara intención de parte de Dios en cuanto al temor. Hemos estado platicando ya por 2 semanas y desglosando el tema sobre el temor del Señor, ¿verdad? Entonces, dice Proverbios 14, 26 al 27, en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Suena como una paradoja, ¿verdad? Temor te da confianza, temor te da seguridad, temor te da esperanza, temor te da firmeza. El punto es el temor, ¿en qué sentido? En cuanto al temor a Dios, temor al Señor es lo que nos otorga eso. El temor humano, ya lo hemos dicho, nos lleva a lo contrario, ¿cierto? Cuando tenemos temor, tenemos miedo, tenemos angustia, tenemos incertidumbre, ¿verdad? Que en cierta forma es normal porque somos humanos. Sin embargo, Dios nos garantiza y Dios nos promete, en el temor de Él, las cosas son completamente distintas, ¿verdad? En la página 30, nosotros vimos cómo hay una clara intención de parte de Dios de venir al manual. Venir al manual era una instrucción de parte de Dios para todos, grandes y pequeños, simples, comunes y corrientes o gente en eminencia, sobre todo los reyes. El rey estaba obligado a ¿qué? Según Deuteronomio 17, 14 y del 18 al 20. ¿Cuál era? ¿Quién dice yo? Tener un diario, Rafa, ¿no? un segundo. Rafa. ¿Te lo leo, Abraham? Bueno, más bien, lo que tú aprendiste. Bueno, pues que el rey tenía que transcribir toda la ley. Correcto. Y en su propia mano, ¿no? Bien. Les quiero pedir de favor, si quieres contestar o preguntar, levanta tu mano. Y en el orden en que yo vea que aparecen, es como les quiero dar la oportunidad para que puedas platicarlo. ¿Sale? Entonces, tenía una instrucción todos los reyes, que era escribir, transcribir la ley. Obviamente era ayudado de parte de quién, porque no era de que pues me la refino yo solo y ya. ¿Quién eran los encargados de mostrarle al rey sus lecciones de Biblia? Venga, Rafa. Pues los profetas, ¿no? ¿Los profetas? ¿Qué piensas, Renata? Pues aquí dice que en presencia de los sacerdotes levitas. Exacto. Acuérdate que todavía no hay contralores. Hay escribas, ¿verdad? Todavía no hay profetas. En ese momento, para el asunto de los reyes y sacerdotes hacían como que todos hacían la misma función. ¿Vale? Esto es como cuando las empresas que son pequeñas, tú abres, tú cierras, tú lavas el baño, tú te dices que eres el director, tú contestas los teléfonos, ¿verdad? Tú eres el todólogo, ¿no? En este momento, el sacerdote, el rey, son los encargados de decir las cosas al pueblo de Dios, recibir la instrucción de Dios, copiar la ley de Dios. Entonces, eso era. Cuando falla el rey, cuando falla el sacerdote, entonces Dios inserta una figura más, que es la del profeta. ¿Verdad? El profeta viene a ser como el contralor, el contrapeso entre el sacerdote y el rey, porque a veces el sacerdote
por quedar bien con el rey, le hablaba lisonjas, le decía al rey lo que quería escuchar. Y entonces el punto es que al alejarse de Dios, se aleja el rey, se aleja el sacerdote, pues el pueblo donde está alejado. Así que Dios envía a profetas para hacer la contraparte, el contrapeso de esa mala actitud del sacerdote o del rey, ¿vale? Entonces, es ahí cuando vienen los profetas. En este momento, los sacerdotes se encargan de educar, en cierta forma, al rey. Ahora, Salomón no era nuevo el estudio de la Biblia, ¿o sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿No? ¿Era nuevo el conocimiento de la Biblia para Salomón? Lupita, ¿qué piensas? Pues él le pide sabiduría a Dios porque cree que no sabe todo lo que su padre sabía. Pero Entonces entonces sí tenía conocimiento. sí tenía conocimiento de lo Claro, que... pues David, Claro. ¿verdad? ¿Qué piensas, Pati? Sí, igual que él necesitaba de la ayuda de David para saber cómo manejar Que él conocía, pueblo. él sabía todo lo que David conocía, seguramente escuchaba predicaciones, ¿no? Seguramente sabía de la ley, si tenía alguna duda podía preguntar, ¿no? Entonces, de hecho, la manera como él se conduce cuando es recién subido al poder, nos muestra un conocimiento de la estructura que a Dios le agradaba que hicieran los reyes, ¿no? Entonces, bueno, Sí. hay una instrucción clara de parte de Dios, ¿verdad? Vean el versículo 18, por favor. Camila, ¿no lo puedes leer? Y cuando él se siente Deuteronomio sobre el 17, trono de su 18. reino, ¿Sí? del 10, ¿no? ¿Cuál? El 18. Ah, el 18. Sí, ¿no? ¿Sí estaba leyendo ese? ¿Sí? Sí. Ok, perdón. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Correcto. Versículo 19. ¿Quién me lo lee? Tala? Venga. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Ok? ¿Cuál era el objetivo de la ley? Según el versículo 19. Adriana. Dice, para que aprenda qué. Renata. Para que aprenda a temer al Señor. Es decir, ahí es donde tenemos mencionado el temor del Señor, ¿cierto? Para que aprenda a temer. ¿Cómo se traduce el que el hombre sepa cómo aprender a temer al Señor? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se evidencia? Maritza. En una parte de la palabra, no sé exactamente, creo que despuesito, habla para que su corazón no se envanezca, ¿no? O sea, que siempre estemos conscientes de que Dios es el soberano, que no porque ellos fueran los reyes, eran más que Dios, ¿no? Bueno, en esta parte del versículo. Y el temer a Dios, el que nosotros tengamos a Dios y cuidemos sus mandatos, es conocer y estar en la seguridad de él, pues. Si tú vas caminando y no te inclinas a la derecha ni a la izquierda, significa que vas ¿qué? Derecho.
que vas derecho y vas con un equilibrio, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que te da el venir a la palabra de Dios? Aprender de ella es tener una vida de equilibrio. No dice una vida exitosa, son dos cosas diferentes. Dice una vida equilibrada, una vida madura, una vida sensata, ¿vale? Ahora, eso es algo que tenemos que aprender nosotros. Pero vean ustedes, por favor, Deuteronomio 31, del 10 al 12, ¿verdad? ¿Cuál fue la instrucción que dio Moisés con respecto a una fiesta? ¿Qué es lo que dijo en el versículo 11? Ustedes ya lo estudiaron, ya lo sacaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo, muchachos? ¿Quién dice yo? Pati. Vean. ¿Qué decía para la... A ver, ¿cómo era la ¿Qué tenía que pregunta? hacer el rey, el pueblo? ¿Qué tenía que hacer? A ver, que te ayude Lupita. Lupita, ¿nos puedes ayudar? Tenían que escuchar la palabra. Ok, Entonces, dice, daba la palabra y la ok, tenían que escuchar todos. dice, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor, tu Dios, en el lugar que le escoja, leerás ¿qué? La ley. Esta ley. ¿Te das cuenta? Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Es decir, ¿cuál es el énfasis de Dios para su pueblo? ¿Cuál es la instrucción de Dios para su pueblo? Número 1. Guardar su ley. Guardar su ley. Sí, tienes razón, Camila. Guardar su ley. ¿Qué más? Ponerla en práctica. Ponerla en práctica, correcto. Eso significaba estudiar, meditar, ¿verdad? Estar pegado a la escritura, no olvidar la ley, ¿cierto? Hay un pasaje por allí, ayúdenme a buscarlo con su Lupita. Perdón, hay un pasaje en donde dice que atarás esta ley a ti, alguien que me ayude a buscarlo. Dice, atarás esta ley, ¿verdad? Para que siempre esté contigo y la lleves contigo. ¿Alguien puede encontrar el pasaje? Deuteronomio 6:8. Deuteronomio Y atarás 6, como una 8. señal a tu mano. Un segundo. Deuteronomio, vamos a buscarlo, por favor. Deuteronomio 6, 8. 8. Vamos a leer un poquito antes, ¿te parece? Vamos a leer desde el versículo 4. ¿Sale? ¿Dónde estás? ¿Te quitaste tu camarita, Lupita? Ah, ¿me estás diciendo a mí? Sí, no sé quién estaba leyendo el pasaje. Estoy abriendo la Biblia en mi celular, por eso no me ves. Ah, ok. Ok, 6:4. 6 del 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Te das cuenta? Ve qué profundidad. ¿Quién me dice algo? Renata, ¿qué opinas? Justo en un curso nos pidieron memorizar este pasaje. Okay. Y me impresiona cómo Dios quiere que casi te tatúes su palabra y estés constantemente meditando en ella y que se vuelva como un hábito, como parte de tu día a día y que no la olvides porque mientras más presente la tengas, más sometido, más obediente, más real es tu relación con Dios, ¿no? Y más cuenta te das de la necesidad que tienes de Dios.
más cuenta te das de que eres pecador, ¿sale? Y de que de que nunca es suficiente para que nosotros podamos decir, no, pues ya la hicimos, o sea, ahí la llevo, ¿no? Mientras más conoces a Dios, más te das cuenta de lo sucio que estás, ¿sale? Porque, ojo, en la regeneración, Dios te perdona. Dios te ve justo, perfecto, santo, posicionalmente, ¿sale? Pero en la realidad, ¿cómo te ves tú? La palabra de Dios es para mostrarte cuánta necesidad tenemos de Él, ¿sale? Y el venir a estudiar, el venir a estar pegado, es lo que nos ayuda. Comentarios. ¿Qué piensas, Rafa? ¿Qué piensas de este pasaje? Sí, entre más sabes y aprendes, más ganas de conocimiento de Él, y a través de la palabra es un espejo de lo que tú en realidad eres, y muchas veces te confronta con egoísmos, con miedos, con temas de carácter, del modo de cómo te conduces, ¿no? Que Bien. finalmente pues eso es en tu vida práctica y viene esa confrontación. Bien. Ahora, hay 5 cosas que tú y yo vamos a aprender hoy, que es un patrón reiterado a lo largo del canon bíblico del trato de Dios. El primero es, mi voluntad, dice Dios, número 1, mi voluntad es que tú vengas a la Biblia, que tú vengas a estudiar este manual, que tú, como dijo Renata, que tú leas, comes, respires, sueñes, vivas Biblia, palabra de Dios. Esa es su voluntad, ¿vale? Que tú lo conozcas a Él a través del estudio profundo de la palabra de Dios. Segundo punto, ¿cuál fue la respuesta del pueblo a esa instrucción divina? ¿Qué hizo el pueblo? La rechazó. La rechazó. Número 2, el pueblo dijo, Nel, no quiero. ¿Soy rebelde? Pues sí. Así nací, así viviré y así me moriré, dice el cantante, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios la rechaza. Punto número 3, Dios avisa un juicio por la violación de ese pacto, ¿sale? La violación de ese pacto genera un juicio de parte de Dios a su pueblo. Sí. El pueblo sigue sin oír, Dios, como número 4, ejecuta ese juicio, ¿vale? Y en medio de ese juicio, Él promete algo, que es el punto 5, restauración, ¿vale? Estos 5 puntos, que es el patrón reiterado de Dios en todo el contexto bíblico. Entonces, Dios genera su voluntad, que es, conóceme, obedéceme. El pueblo rechaza, ¿verdad? Y no quiere aceptarlo. Tercero, Dios avisa, si no te arrepientes, vendrá un juicio, un oráculo de maldición. Punto 4, Dios ejecuta irremediablemente su voluntad, que es juicio para su pueblo. Pero en medio de ellos promete 5, una restauración. ¿Te das cuenta? Eso lo observas en la conquista de Asiria, en la conquista de Babilonia, la cautividad babilónica. 3, 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén. Y número 4, tenemos una pendiente, como dirían, la madre de todas las batallas, ¿vale? Tenemos entonces en el canon bíblico por lo menos 4 eventos que tienen el mismo patrón. ¿Ya te diste cuenta? Precisamente lo que decías, Rafa, y en la duda de los profetas fue
cuando Dios dijo, si ustedes no me entienden, yo voy a tener que mandar un juicio sobre ustedes. Pero ese mensaje de advertencia viene con Abdías, con Joel, ¿sale? Abdías y Joel fueron profetas previos a la cautividad o a la invasión a Siria, por ahí del 800 antes de Cristo, pero el patrón es el mismo. Dios dice en Joel 2, del 28 al 32, que Él va a restaurar un remanente de ese pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando viene el juicio, la maldición, Dios promete un remanente, ¿vale? Pero Dios ya lo había advertido por los profetas, ¿verdad? Porque el pueblo ha rechazado a Dios, porque ha violado el principio de venir a Él. ¿Te das cuenta? Desde como lo veas, de adelante para atrás o de atrás para adelante, es exactamente lo mismo. Ese patrón es el mismo que Dios ha implementado a lo largo de toda la Escritura. A Noé. ¿Noé tenía Biblia, chicos? No. ¿No tenía Biblia? No. ¿No? ¿Quién más? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Maritza. No, Noé no tenía, bueno, la Biblia como tal, no, pero tenía la palabra de Dios grabada en su corazón. ¿Eso es Biblia o no? Sí. No, no es Biblia. Renata, ¿tenía Biblia o no? Sí. O sea, como dice Maritza, sí, físicamente, evidentemente no, pero sí tenía la palabra de Dios. Y eso es Biblia. Y eso es Biblia. Adán, ¿tenía Biblia? ¿Sí o no? Texto, pues sí. Igual. Claro, tenía una instrucción. O sea, la voluntad de Dios siempre la ha contado el hombre. ¿Me explico? Siempre. ¿Cuál fue la respuesta? Rechazo. Noé, ¿cuántos años? 180. No, una cosa. ¿Quién da menos? 130, ¿no? 120. 120. 120. Predicando y clavando. Poniendo brea y clavando. Y cortando madera. Y la gente, ¿qué haces, Noé? Fue un barco. ¿Qué? Un barco. ¿Y para qué es un barco? Porque se ve grandote. Ah, es que un día esto se va a llenar de agua y va a flotar. O sea, es como dicen en mi pueblo, si no la controlas, no la fumes, ¿no? ¿Y qué pasó? Un día se cerró la puerta, cayó agua y se hundieron y se aguaron todos. ¿Y flotó? Es el mensaje de hoy, chicos. ¿Cristo qué? Viene. Cristo viene. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Preparar. Arrepentirse. Si no se arrepiente, ¿a dónde va? Al infierno. Al infierno. Pum, así, literal, al infierno, ¿verdad? Si se arrepiente, será salvo, ¿cierto? Ese mensaje es el mismo que Noé. Sí. Claro. ¿Te das cuenta? Es el mismo evangelio. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué hace el hombre? La rechaza. Tercero, viene el juicio. Y tienes al diluvio. ¿No es cierto? Pero en el diluvio, ¿dónde está la gracia y la misericordia de Dios? En el arca. Sí, es correcto. ¿Aplicada a quién? A Noé y su familia. A Noé, o sea, a 8 personas. ¿Sale? Ujú. Sí. Eso es gracia y misericordia. ¿Te das cuenta? Sí. Dios tiene un remanente, Ujú. como la promesa del remanente en Joel 2, como la promesa del remanente que Daniel, Ezequiel estuvieron dados dentro de la cautividad babilónica, 700 antes de Cristo. Y en el 70 después de Cristo, con la invasión de Tito, ¿en dónde ves la gracia y la misericordia de Dios a su pueblo? Marita. Pues en su iglesia, Por ¿Por los qué, apóstoles. Marisa? por los apóstoles, por nosotros, ¿no? A partir de la iglesia fundamentada, los judíos. En el 70. ¿Cuál fue el
mensaje de Mateo 24. Que corrieran. Saliendo, pero esto va a ser muy importante. ¿No? Pues No que los dice que no Dios. estuvieran en la ciudad, o sea, pues que iba a haber un juicio y que si ya estaban fuera, que se fueran y que no entraran y... Eso es. Cuando les dice, cuando veáis esto, los que están en los montes huyan. ¿Sale? Cuando vino en el 70 Tito, el emperador romano, vino a destrozar todo Jerusalén y asesinó a todo el pueblo que estaba guardado, salvaguardado dentro de las paredes de la ciudad. Al venir y asesinarlos a todos, los únicos que fueron preservados fueron los que estaban ¿en dónde? En las montañas. En las montañas. Eso es gracia y misericordia. Aunque dentro de la gracia y la misericordia haya dolor, sufrimiento en su pueblo. ¿Te das cuenta? El hecho de que exista un remanente no significa que es ausencia de dolor infligido o que padezca el pueblo. ¿Me expliqué? Sí. Renata, ¿querías decir algo? Y quería preguntar algo más bien. Es una duda que traíamos Andrés y yo desde el otro día. ¿Cuánto tiempo, o sea, yo sé que Israel se convirtió en nación ya en 1963, 68, y pero todo ese tiempo antes nunca fue nación Abraham, o sea, desde esa invasión de Tito hasta la fecha que se reconoció como nación, ¿qué era? Hay tres fechas importantes. Sé que no es la clase, pero la voy a explicar rapidísimo. Sí. La fecha clave es que después del 70, el pueblo se desapareció, se fue a la diáspora y así se quedó. En 1918 hubo un reconocimiento después de la Primera Guerra Mundial, precisamente para que se instaurara un Estado palestino. Entonces, del 18 en adelante, en el 48, me parece, si no estoy mal, 14 de mayo del 48, a petición de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se le designó un territorio a Palestina y otro territorio a Israel. ¿Sale? Eso le trajo problemas a Francia, a Inglaterra, y por eso todos los ataques terroristas en Europa se dan a Francia y a Inglaterra. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, esta es tierra de Israel y esto es tierra de Palestina. Y los palestinos la agarraron. Por eso nadie quiere a los franceses. Pero eso ya es otra cosa. Pero del 48 en adelante, ¿qué pasó en el 63? Se tomaron otros territorios porque todo el mundo agarró y dijo, vamos a destrozar. Acuérdate que Israel está alrededor lleno de árabes y todos se confabularon contra él en la famosa guerra de los 6 días. Pero un ejército tan pequeño, Dios sobrenaturalmente los protegió y le hicieron lo que el viento a Juárez. Esa es otra fecha, ¿verdad? Y supongo yo que a partir de ahí tú estás contando la generación de la cual Jesús dijo, no pasará de esta generación sin que vean la venida del Hijo del Hombre. ¿Es así? No, o sea, yo nada más simple duda. Duda, sí. De la generación, no sé qué pensar. Sí, está bien. Ya entraremos en eso cuando vayamos a Apocalipsis. Exacto. ¿Vale? Bueno, Okay. ¿cuál es la intención, muchachos? Entender este patrón. Dios lo primero que dice es, ven a estudiar, ven a conocerme, ven a saber de mí, ven a estar aquí pegado. Jesús por eso dijo, todo pámpano que no está pegado a mí, es que cortado y desechado. ¿Sale? El que está pegado a la vid recibe la savia de la vid, ¿verdad? Y entonces esa rama genera frutos, ¿correcto? Ahora, no está hablando de conducta. Está hablando de condición.
Jesús dice, si tú estás aquí y crees en mí, eres un fruto. Si no, estás cortado y estás seco, estás muerto. ¿Te das cuenta? El pasaje de Juan primariamente habla de una condición espiritual. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque quiero que abras tu Biblia en Oseas capítulo 4, ¿verdad? Y en Oseas capítulo 4, el primer versículo es parte del patrón que he estado explicando hoy. La voluntad de Dios es venir a estudiar su palabra, ¿sale? Atar esa palabra en nuestro corazón, enseñarla, masticarla, meditarla, decirle a nuestros hijos, cerciorarme de que la tenga. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Sale? La voluntad de Dios es que tú y yo aprendamos Biblia. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Dios? ¿Qué dice 4:1? Camila. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Hasta ahí. Fíjate. ¿Qué dice? Contiende con los moradores de la tierra. ¿Quién está peleando aquí? En un juzgado, ¿vale? Dios está colocando una demanda. El fiscal dice, Dios contra el pueblo, porque dice, contra los moradores de la tierra, ¿cierto? ¿Cuál es el motivo de la querella? ¿Cuál es el motivo de la demanda? ¿Por qué Dios contiende con los moradores de la tierra? Pati. Porque no tienen misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Oh, dice, hay tres cosas, ¿cierto? El primero dice, no hay ¿qué? Verdad. No hay verdad. Bien, Adriana. Segundo punto, ¿qué más no hay, Adriana? Misericordia. No hay misericordia. Y número 3, Conocimiento de Dios. ¿te das cuenta? No hay conocimiento de Dios. Y donde no hay conocimiento de Dios, ¿qué va a ocurrir? El pueblo va a caer. Ahora vete adelante. Dice el 2, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. ¿En qué tiempo está hablando Oseas, muchachos? Presente. ¿Quién me dice? Por eso tienes que venir a Cosmovisión Bíblica. ¿Quién lo sabe? Renata. ¿Me puedes repetir la pregunta, Abraham? Sí. El tiempo de Oseas, ¿a quién se dirige? ¿Cuál es el tiempo de Oseas en que él está escribiendo esto? Pues Israel, ¿no? Sí, claro, pero hay dos tiempos. Uno a Asiria, uno a Babilonia. Oseas, ¿a quién está hablando? Babilonia. ¿Quién da más? No sé. O sea, la Siria. ¿Nadie? No. A ver, Marisa, si sabe. La escritura está en infinitivo, significa que aplica para todos los tiempos. Eso es correcto, pero específicamente, Oseas, ¿a quién se dirigió? Pues mira, si no fue Babilonia, como dijo Renata, pues fue Siria. Si no es una, pues es la otra. Ok. Pues, En el tiempo de Oseas, Oseas está previo a Asiria. ¿Sale? Ahora, ¿qué profeta habla hacia Babilonia? ¿Jeremías? ¿A quién tenemos? A Jeremías. ¿Te das cuenta? Pero lo que quiero destacar es que la distinción es por una razón importante. El patrón es el mismo. ¿Me expliqué? Eso es lo que quiero destacar. El patrón es el mismo. El pueblo desobedece
Y Dios dice, esta es la consecuencia de que ustedes me han dejado. No venir a la palabra de Dios. ¿Vale? Y Oseas está diciendo, mi querella, dice Dios, es porque no hay conocimiento. Ahora vete por favor al versículo 6. ¿Sale? Fíjate tú. Ve, de hecho, esto es bien interesante. Fíjate. Ve el versículo 4 del capítulo 4 de Oseas. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día y caerá también contigo el profeta de noche. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que Oseas no era el único profeta, pero el rey, el sacerdote y los profetas, junto con el pueblo, eran juntos con pegados. Entonces Dios tenía que mandar a un profeta específico, como el caso de Oseas, como el caso de Isaías, como los casos de Jeremías, como los casos de Joel, Abdías, para decirle a toda la estructura espiritual del pueblo que estaban equivocados. Es muy fuerte, muchachos. ¿Sale? Pero ve el 6. Mi pueblo fue ¿qué? Destruido. Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo único que Dios condena en su palabra y está dispuesto a sacar el machete para castigar a su pueblo? Falta de conocimiento. La falta de conocimiento. ¿Ves qué importante es venir a estudiar la Biblia? Obviamente no es estudiar por estudiar y conocer por conocer y decir, pues ya con eso ya la hice. Tengo 4 estudios bíblicos. No, hombre, yo soy casi Santa Teresa de Calcuta. 2. ¿Sí me explicó? No, no es eso. Pero el que tú vengas a la palabra de Dios y empieces a tener esta retroalimentación espiritual y Dios venga y te hable, ¿qué va a hacer contigo? Empieza a hacer una operación. Haz de cuenta. Aquí tengo un poquitito de café, ya me queda un trago. Pero si yo pongo este vaso de café y le abro la llave, va a empezar a gotear, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Se va a empezar a llenar este pequeño vaso, ¿verdad? Esta tacita de agua mezclada con café. Cuando llegue al tope, se va a empezar a derramar ¿qué? El café mezclado con agua. Pero gota a gota, ¿qué va a pasar un día? Este vaso dejará de ser restos de café y empezará a ser ¿qué? Agua. Y un día dejará de tener café y será solo agua. Eso es lo que Dios hace con tu vida y mi vida cuando vienes a Cristo. Por eso Él dice, Filipenses 1, el que empezó la buena obra en vosotros, ¿qué dice? La terminará hasta el día de Cristo. Pero si tú no abres la Biblia, ¿cómo va a caer esas gotas de agua a tu vida? No van a caer. Entonces, no habrá cambio. El cambio viene porque venimos a la Escritura a ser retroalimentados, confrontados, animados, consolados, pero es Dios hablando a nosotros. Pero si yo cierro la Biblia y no le permito a Dios que me hable, cuando venga un problema, andaré como ratón corriendo por toda la lancha, asustado, reclamándole a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Me expliqué? Así que la Biblia es fundamental. Y cuando tú te des cuenta que la Biblia empieza a entrar en tu corazón de manera inherente, tu vida empezará a cambiar.
como resultado de la acción del Espíritu Santo, conminándote a ti a modificar patrones de conducta, desechando las cosas que no le agradan a Dios, haciéndote sensible a la voz del Espíritu Santo y empezando a adoptar una condición distinta como hijo de Dios. Que no te extrañe que la gente te diga, ¿y ahora qué? Ya como lees mucha Biblia, ¿ya no te juntas con nosotros? ¿Ya no vas al antro? ¿Ya no nos hablas como antes? ¿Cómo has cambiado, amiguis? ¿Por qué? Porque tú sabes que la Biblia está empezando a ser una operación espiritual, ¿no? Y ahora, la verdad, cuando riegas el tepache, ¿qué pasa? ¿Te sigues sintiendo igual? O como que dices, chispas, creo que la regué. ¿No sientes eso? Sí. ¿No descubres que tienes un foquito? Creo que ahora ya no hay, porque ahora los gobernadores en los autobuses son de manera automática, desconectan el acelerador. Pero antes, cuando yo empezaba a viajar, te platico hace 30 años, los autobuses les empezaron a poner una chicharrita y un foquito rojo. Entonces, cuando el conductor rebasaba 95 por hora, la chicharrita y el foquito se prendían. Y entonces, y entonces el chofer le bajaba. Y ese era su regulador, ¿vale? Hoy es automático. Hoy, aunque el pedal del acelerador vaya a fondo, sencillamente desconecta el acelerador de manera automática del autobús y ya no corre a más de 95 por hora. Ese gobernador lo tiene también algunos autos, para la que no lo sepa. Pero para la que sí lo sepa, entonces estará de acuerdo conmigo. Hay carros que no puedes rebasar arriba de 160 o de 180 porque entra el gobernador y te regresa, ¿vale? Entonces ya no puedes correr a lo que tú quieres, ¿vale? Ese tacógrafo se le llamaba en los autobuses. Eso es lo que regula a la vida de un camión. El Espíritu Santo es nuestro regulador. Y dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu para que no hagáis lo que quisierais hacer. Eso dice Gálatas. ¿Te das cuenta? Pero si tú contristas al Espíritu Santo, que eso no lo menciona Gálatas, pero sí Efesios, ¿qué va a pasar? Pues te cauterizas. Ya no hay esa voz, ¿sale? Y entonces te empiezas a portar como no cristiano. Empiezas otra vez a regresarte. Y la instrucción o el reclamo de Pablo a los Gálatas fue, habiendo comenzado en el espíritu, vas a terminar en la carne. Es lo que le pasó a Salomón. Empezó en el espíritu, terminó en la carne. Empezó en la carne disminuido, terminó suficiente chuleta. ¿Te das cuenta? Y tenía instrucción Salomón. ¿Qué hizo? Cerró la Biblia. Resultado, terminó siendo más un faraón que un rey a modo de Dios. Ese es nuestro peligro. ¿Sale? Por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Sale? No vas a perderla. ¿Qué si puedes perder? Tu comunión. Entonces, el ejercicio de venir a la Escritura te va a dar a ti la frescura para poder confrontarte a tus patrones de conducta y empezar a modificarlos en beneficio de la obra, ¿vale? Para que entonces se cumpla Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo, ¿sale? Y alumbramos en un lugar ¿qué? Oscuro. ¿Te das cuenta? Así que tú y yo somos constructores de barcos como en el tiempo de Noé. ¿Qué es lo que faltaba o qué ausencia había en los tiempos de Noé? La palabra de Dios. Jesús, ¿qué dijo? La venida del Hijo del Hombre será como en los días de ¿quién? Noé. De Noé.
igualitos. ¿Vale? Regresamos al estudio, por favor. Y dice, es página 32, versículo 12. ¿Quién me lo lee? Venga, Renata. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que esté en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. ¿Te das cuenta? ¿Cuál era la instrucción de Dios, chicas? Camila. Que escuchen y aprendan la palabra de Dios. Exactamente. A temer a Dios. Exactamente. Así que, ¿cuál es el énfasis de que tú y yo vengamos a estudiar la Biblia? Es para escuchar, aprender ¿a qué? A temer al Señor tu Dios. La Biblia me enseña a temer a Dios. Por eso, Isaías, cuando ve, dice, el año que murió Usías, vi yo sentado al Señor, ¿en dónde? En su trono, ¿cierto? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el impacto de ver la santidad de Dios en Isaías? Cayó como muerto. Cayó como muerto, ¿y qué dijo? Pronunció un oráculo de maldición hacia sí mismo. Busquen por favor Isaías 6. Y en lo que lo encuentran, él dijo, ay de mí, eso es un oráculo, ¿sale? Ay de mí que soy ¿qué? A ver, búsquenlo, Isaías capítulo 6, y me parece que es por ahí del versículo 6 o 7. A ver, vamos a buscarlo. Porque tal vez estoy diciendo algo que no es Biblia. 5. ¿6, 5? Sí. ¿Y yo qué había dicho? 6, 7, ¿verdad? Me pasé por un versículo, disculpen. 5, 6. Ok, ¿qué dice entonces? Entonces dije, ¿qué es lo que dijo Isaías? Ay de mí, estoy muerto. Ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? ¿Por qué se considera como muerto? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios ya me perdí. Que tiene labios inmundos. Sí. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto qué? Visto al rey Jehová de los ejércitos. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Entonces Isaías no debería de ser llamado a predicar, ni a ser profeta, porque está diciendo que él es un hombre pecador. Concilien esto, por favor. Renata, venga. ¿Cómo, Abraham? Perdón. Sí. ¿Por qué Isaías dice, yo traigo un mensaje de Dios a todos ustedes, arrepiéntanse? Ese es el mensaje de Isaías. Volveos a mí, vean por favor el capítulo 1. Y me parece que es el 18, sí. 16. 1:16. ¿Quién me lo lee? Fuerte, con voz potente, por favor. ¿Quién tiene voz potente aquí? A ver, Camila. Vamos a darle chance a Camila. No es cierto. Venga, Camila, por favor. Es broma, ¿eh? Venga. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 20. Si no queréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos
a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Por qué entonces, si él está predicando a un pueblo y dice lo que dice, por qué en el capítulo 6 él dice de sí mismo, soy un pecador? Porque vio la Concílialo. ¿Quién dice yo? Una. ¿Quién más? Venga, Maricha. No te escuché, Abraham, perdón. Sí, concilia. El hecho de que en Isaías 1, él habla del pueblo y dice, vengan a mi reprensión. Vamos a ponernos a cuentas, dice Dios. Y porque en Isaías 6, Isaías dice de sí mismo que soy un pecador. Como que no hay equilibrio, aparentemente. Como que no encuentra una discrepancia. Entonces, pues el Isaías ni siquiera debería de ser llamado al ministerio. ¿O sí? Sí. ¿Cómo lo concilio? Adriana. No, ni idea. Ok, bien. Rafa. Pues que Isaías renace, ¿no? Y se da cuenta de esa confrontación con la palabra y que él es en lo que en verdad es delante del Señor, ¿no? Bien. Tala. Bueno, creo que es como tú nos has enseñado, Abraham, que Dios se vale de cualquier medio para mandar un mensaje, ya sean, ¿cómo se llama? Puros o impos, ¿no? Bueno, Bien, bien. más o menos, Pati. lo que nos Gracias, das. Gracias, Talita. Pati. No, Oh, ¿ya ves cómo eres? no encuentro la... Es válido, no te preocupes. Camila. No, yo también estoy muy perdida. Muy bien. Ayúdame, Ren. Ready. Ven a sacar a Camila del agua. Sí. A ver, Renata. Si lo desmenuzamos, el mensaje al principio sí era de Dios a través de Isaías, llamando al pueblo a arrepentimiento, pero yo creo que eso no, Isaías no está exento de ese mensaje porque al final es humano. Y aunque es usado por Dios como autoridad espiritual, sigue siendo humano, sigue siendo pecador. Y al momento de él tener este encuentro con Dios, unos versículos antes dice que vio cómo los querubines le cantaban a Dios, santo, santo, santo. Entonces se dio cuenta de la santidad de Dios, de quién es Dios y quién es Él. Exacto. ¿No? Ese es el punto. Venir a la palabra de Dios te hace ver lo grande, grande que es Dios y lo pequeño, pequeño, pequeño que somos tú y yo. Lo santo que es Dios y lo pecador que soy yo. Por eso, Isaías, cuando ve la santidad de Dios, dice, ¡oh! ¿Sabe Isaías que un pedacito de carne en el Antiguo Testamento, bueno, un poco antes de él, era causal de la muerte irremediable del hombre delante de la presencia de Dios? Él seguramente sabía cuántos sacerdotes los tenían que jalar en el tabernáculo con un hilo porque se había descubierto un pedacito de carne en la presencia de Dios y habían caído fulminados muertos. Y como nadie se quería meter a sacar a un sacerdote muerto, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué hacían? Entraban con amarrados en su pie de un hilito, bueno, de un hilo grande. Entonces, cuando ya no se oía el sacerdote, porque entraba con unas campanitas, cuando ya no se escuchaban las campanitas, seguramente le gritaban. Y si no contestaba el sacerdote, era que un pedacito de su carne se había descubierto y entonces había muerto. Entonces lo jalaban porque ya se había muerto y entraba otro. ¿Te das cuenta el miedo que tenían para entrar el sacerdote, para entrar al lugar santo?
Y cuando tú oramos, le decimos, oye, Chuchito, no seas gacho, hombre. Ay, Diosito, ayúdame. ¿Sí me explico? Lo hacemos con una arrogancia tal, y ve a Isaías. ¡Oh! Ay de mí, que soy un hombre muerto. Me va a caer la voladora. ¿Me explico? Este efecto de estar pegado o enfrente de la santidad de Dios tiene que impactar tu vida, tiene que impactar tu corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos impacta, nos conmueve. Dejamos de ver a Dios con ligereza. Dios deja de ser Diosito y se convierte en el Dios del universo, en el monarca absoluto, dueño no de media ciudad peluche, dueño de toda la ciudad peluche. ¿Me expliqué? Entonces Jesús viene a ser Dios mismo y deja de ser Chuchito. Es decir, la palabra de Dios nos enseña a ser reverentes y nos hace conocer nuestra pecaminosidad o nuestra proclividad al pecado. ¿Sale? La gracia y la misericordia de Dios para con el profeta fue que un ángel vino con un carbón encendido y tocó los labios. ¿Eso habla de qué? Purificación. Entonces, cuando Dios dice, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Te das cuenta? Pero tú no puedes ejercer, fíjate bien esto, tú no vas a poder ejercer un ministerio si antes no tienes la limpieza. Y no quiere decir perfección. Estamos viendo. Isaías no estaba viendo perfección, al contrario, estaba viendo que era tan lejano él como para estar autorizado para hablar palabra de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Ay de mí, miserable de mí, porque este cuerpo es un cuerpo de muerte. ¿Te das cuenta? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Ay, Señor, quítame esto, Señor. ¿Y qué le dijo Dios? Nel. ¿Te das cuenta? Si tú y yo tuviéramos la sensibilidad para ponernos delante de Dios y decir, mientras más estudio, más me doy cuenta de que soy un pecador. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que va a hacer cuando tú vengas a estudiar la Biblia. Pero si no vienes a leer la Biblia, ¿cómo va a hacer Dios esa operación? Imposible. Y entonces nos hallaremos perdiendo el tiempo. En la página 33 tenemos el finalizando. Dice, al ver tu sociedad, la cultura en que vives, probablemente ves a muchas personas que simplemente han destruido sus vidas y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué les faltaba en su vida que fueron en busca del dinero, poder, fama, sexo, drogas, alcohol, su propia gratificación inmediata a costa de los demás o a cambio de su propio futuro? Adriana. Tu micrófono. Pequeño detalle, ¿no? Conocimiento de la palabra. Ok, pero no, continúen leyendo, por favor. Dice, habrían hecho esto si hubiesen caminado en el temor del Señor y buscado el conocimiento y la sabiduría. Si hubiesen vivido según la sabiduría y el conocimiento de Dios en vez de la sabiduría del hombre y sus prioridades, o la sabiduría de este mundo que es contraria al temor del Señor y que niega su autoridad sobre nuestras vidas.
En nuestros países, las personas famosas son por lo general el estándar por el cual la gente decide cómo vestirse, caminar, hablar, comportarse y establecer sus prioridades. Los medios de comunicación le piden a estas celebridades que opinen sobre temas de cultura, política y estilo de vida, y el mundo escucha y los sigue a ellos en vez de a Dios. La Biblia es puesta a un lado y tachada de arcaica e irrelevante. Cuando estudiamos... Bien, hasta ahí. Perdóname. Patti. ¿No? Sí, ¿sigues? Cuando estudiamos la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, es claro que esta nación una vez puso con valentía su confianza en Dios. Esta declaración fue impresa en su moneda. Perdóname, tenemos un problema con tu audio. Algo le pasa, que no te escuchamos muy bien. A ver, Camila, ¿nos ayudas? Cuando estudiamos la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, es claro que esta nación una vez puso con valentía su confianza en Dios. Esta declaración fue impresa en su moneda, tallada en sus monumentos nacionales y escrita en su Constitución. De hecho, muchas de las leyes americanas fueron basadas en las leyes de Dios, sus mandamientos. Hasta un cierto grado, el temor del Señor estaba presente en la cultura. ¿Sigo? Sí. Ahora, el temor del Señor es ridiculizado, contradicho y muchas veces silenciado por la intimidación del hombre. Los valores sobre los cuales el país fue fundado han sido derrocados por la voluntad y caprichos de una sociedad que a menudo se opone a la palabra de Dios. Aquellos que no creen en el Dios de la Biblia quieren eliminar hasta la mención de su nombre y los preceptos de su palabra de la vida pública. Bien. Nena, hasta ahí, gracias. ¿A ti? Nena, ¿sigues? Así que, ¿sí es ahí? ¿Has podido? ¿Has podido observar lo que Dios dice acerca de sí mismo en la segunda lección de este estudio? ¿Qué hará Dios soberano a este país si esto continúa? La respuesta podría impactar al mundo. Bien, Renata, gracias, nena. Perdón. Así que, ¿cuál es tu rol en todo esto? Al finalizar cada lección, repasa lo que has aprendido, medita en ello, estás estudiando la palabra de Dios, la verdad. Según Jesucristo, es la verdad la que te guarda del maligno, que te separa, que te enseña el temor del Señor. Juan 8, 42 a 47 y 17, 14 y 17. Bien, déjenme leerles, por favor, rápidamente Juan 8, 42 al 47, para seguir en la línea. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Lo oíste? Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Vale? Siguiente, vamos a terminar. ¿Sigo? ¿Sí? Así que aprenda a temer al Señor, vive en el temor del Señor, enseña el temor del Señor a los demás. Si escuchan, entonces continúa. Si no escuchan, sacude el polvo de tus pies y busca a quien lo haga. No sabrás quién recibirá el mensaje hasta que hagas lo que se supone que tienes que hacer. Escucha a Jesús. Maritza, gracias, Renata. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Juan 17, 14, 18. ¿Te das cuenta? Es un buen remate, ¿verdad? Dice, yo les he dado tu palabra. Si algo se preocupa a Jesús es de darnos su palabra. ¿Cuál es nuestra reacción a esto? ¿Qué vamos a contestar ante lo abrumador que es la necesidad de venir a la palabra de Dios? Que Dios gobierne tu vida, mi vida, a partir del gobierno de la palabra de Dios en nosotros. Ese es el ejemplo, esa es la instrucción, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Comentarios finales, 10 segundos por cabeza. Rafa. Pues es esa reverencia y de tener a Dios como todopoderoso y el poder conocer más de Él para podernos reflejar más en nosotros es un punto de referencia y ver que pues yo en lo personal pues me falta mucho para poder ser como Cristo, pero estoy trabajando en eso y tengo la esperanza en ser como Él quiere que yo sea, de acuerdo a su voluntad. Amén. ¿No? Bien. Muy bien, Rafa. Camila, ¿qué te pareció? Padre, entre más conoces, más te das cuenta de pues lo maravilloso que es Él y de lo humanos que somos nosotros, de lo pecadores que somos nosotros, y menos te da miedo el mundo en sí. Obviamente pues somos humanos y sí nos dan miedo muchas cosas, pero nos da más temor el Rey, ya sabes, el Señor. Bien, gracias, Camila. Adriana. Yo creo que definitivamente el estar más consciente del conocimiento que tenemos que tener de Él para estar precisamente con ese temor a Él, no con el temor al mundo. Para, como tú comentabas, para que Él gobierne en nosotros, en nuestra vida. ¿Verdad? Muy bien. Gracias, Adriana. Pati. Pues eso, que el conocerlo a Él, poco a poco vas a ir conociendo más de Él cada vez, que te da más seguridad en un cierto momento del temor. Tenerle más temor al hombre que falla, que engaña, que hace muchas cosas, que a Dios debes de tener temor a Él, pero de buena manera, de buena manera, porque sabes que Él te va a cuidar, si tú estás junto a Él, si tú estás dependiendo de Él, si tú estás entregando tu vida a Él siempre va a estar apoyándote, cuidándote, teniendo bien, sabiendo más de ti, protegiéndote más. Bien, gracias, Pati. Maritza. El punto que hemos estado tocando de que la importancia de ir a la palabra de Dios, ¿no? Como de verdad a veces da temor estar en la palabra de Dios, el hecho de que te está reflejando que estás todavía muy, muy lejos de lo que tú crees que ya has avanzado, ¿no? Y es importante cómo estar regresando a la palabra de Dios para volvernos a encaminar y decir, caramba, yo pensé que iba bien y sin embargo, pues no, mi camino se está desviando, he permitido cosas que anteriormente sabía que no era correcto, pero ahora sí lo estoy permitiendo, ¿no? Es importantísimo cómo volver a la palabra de Dios para estar en el camino correcto. Bien, gracias, Maritza. Tala. Bueno, pues como lo decías, ¿no? Mientras más estudio, más me doy cuenta que soy pecador, ¿no? Que voy mal, ¿no? Y pero a través de este estudio he aprendido a confiar en que Dios va a transformar mi vida, en que, bueno, tengo muchos errores, pero voy por el camino recto mientras siga sus estatutos, mientras siga su palabra, ¿no? Que me cueste trabajo de repente entender
entender la palabra, ¿no? Pero ahí vamos en la lucha. Me gustó mucho este estudio. ¿Te gustó? Creo que me ha enseñado más de lo que he aprendido en todo este tiempo. Mucho. Gracias, Tala. Gracias, Tala. En las 2 lecciones que tomo. Nena, ¿qué piensas? Gracias. Pues estoy con acá de la importancia la eternidad que es para nuestras vidas, es la palabra de Dios. Sin nuestra vida hacemos lo que queremos, vivimos como queremos. No tenemos una ley que nos guíe y tomamos las cosas que supuestamente nos satisfacen, pero cuando venimos a la palabra de Dios, vemos que realmente la satisfacción está en el deleite y todo lo que necesitan como seres humanos está en la palabra de Dios, no hay más. Muy bien. Y Muy bueno, bien, igual me doy cuenta que necesito mantenerme firme, leyendo la palabra de Dios, estudiando. Y bueno, para quitar, como dice, todos los temores ahí en mi vida. Amén. Bien. Gracias, nena. Bien. ¿Quién me falta? Vamos, Renata. Yo rapidísimo les quiero leer una frase que leí en la semana, que va muy de la mano con este estudio. Lo dijo A.W. Tozer, no sé quién es, pero dice, cuando entiendo que ¿Sabes todo quién es A.W. Tozer? No. Es un súper mega escritor cristiano. Ok. Sí, es que sigo una página de Fe Razonable en Instagram y está muy padre. Y dice, cuando entiendo que todo lo que me sucede es para hacerme más como Cristo, queda resuelto el problema de la ansiedad. Y así, con eso me quedo, va muy de la mano con este estudio y de realmente buscar esa santificación y de buscar más al santo, ¿no? Al que es digno y pues someterte a él, no sé, es lo que traigo mucho ahorita, que él es santo y eso produce un temor cada vez más profundo de él. Y Sproul dice que la santidad de Dios impone, ¿verdad? Y es eso, la santidad de Dios, al venir a conocerlo en su palabra, impone. La santidad nos confronta y nos contrasta, ¿vale? Ese es el objetivo. Chicas, chicos, vamos a orar, vengan. Padre bendito, gracias. Gracias por este maravilloso estudio. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, a seguirnos pareciendo cada vez más a ti. Gracias, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Chicas, chicos, déjenme